Estamos ya en la línea con Luis Benavente, él es analista político de Vox Populi. Hablemos de esta situación en la que nos encontramos, y de la que parece que no vayamos a salir en el corto plazo, aunque las encuestas digan que la mayoría de los peruanos reclama adelanto de elecciones, aunque la Fiscalía avance en sus investigaciones al punto de pedir prisión preventiva para la hija putativa del presidente Pedro Castillo, con elementos más que convincentes, y sin embargo parece eso no tocarlo al presidente, porque tiene, Luis, un núcleo duro de 20%, como el fujimorismo en su momento, ¿no? Que hasta el día de hoy mantiene un núcleo duro que lo sostiene. Parece que el presidente también tiene este núcleo duro que todavía está dispuesto a creer en la narrativa de la mentira, ¿no? De que todo esto es mentira, todo esto es montado para darle el golpe de Estado al gobierno el popular, que está dispuesto a creer eso a pesar de la evidencia. Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Pamela. A ver, parece que esto podemos seguir así, entre dos poderes del Estado que se muestran los dientes, que se pechan, pero que no entienden que hay que sentarse a negociar una salida a esta situación. Yo creo que ahí hay dos planos. Uno muy estructural, una característica de la política peruana. Los políticos en el Perú como sociedad entiende que la política es unilateral, no es diálogo. La política es vista como proyecto individual, no como proyecto colectivo. Entonces, ahí es imposible, eso es lo estructural. Y lo coyuntural es las razones que tiene cada uno para no sentarse en una mesa, para justificar la incapacidad de diálogo, ¿no? Creo que eso acá demuestra permanentemente la falta de democracia que hay en el espíritu de los políticos peruanos. Entonces, estamos en un atolladero del cual aparentemente nunca vamos a salir, y la única opción es la crisis crónica hasta que todo reviente. Ahora, lo que me sorprende es la férrea defensa que hacen del presidente Pedro Castillo Aníbal Torres, el premier, el ministro Salas, el ministro de Justicia Chero, el ministro de la Producción principalmente, dispuestos a sentarse en Palacio de Gobierno, estos cónclaves en los que alegremente apañan gritas golpistas, porque pedir que se cierre el Congreso en el seno del Palacio de Gobierno es apañar, ¿no?, a un grupo de gente que reclama en buena cuenta un golpe de Estado. Habiendo la cantidad de elementos que apuntan al presidente Pedro Castillo y a su entorno. O sea, hay un caso en el que ya está probado que la licitación fue fraudulenta y que ganan esta licitación estos amigos de la señora Paredes, a quienes le facilitaron varias veces el ingreso a Palacio de Gobierno, la señora Lilia Paredes. Entonces, es sorprendente que el presidente siga diciendo que todo es mentira y que estos 4 ministros cierren filas a pesar de eso. Creo que esto es producto, Pamela, de la incapacidad política, de la incapacidad de gestión política total. A ver, en una circunstancia como la que vivimos, creo que cualquier político que se respete en el mundo ya habría renunciado. Tenemos 2 ejemplos muy a la vista. Uno, el ministro del Interior en Japón renunció cuando asesinaron al ex primer ministro porque consideraba que había una responsabilidad política de él, y era cierto, y dio el paso al costado. Y el otro, más grande aún en dimensión, el de Boris Johnson, que ante críticas en el partido por algunos errores, que si los ponderos en números no llegan ni al 10% de los de Pedro Castillo, tuvo que dimitir a la dirección del partido, con lo cual quedaba fuera del cargo de primer ministro y perdido su empleo. Y eran sus propios ministros, algunos de ellos que habían sido nombrados por él 2 días antes, que ese jueves, hace un mes, mes y medio, fueron a su despacho a pedirle la renuncia, ministros puestos por él. Pero nosotros no entendemos la política en un sentido ético ni en un sentido profesional. Entonces, los ministros son subordinados que a cambio de beneficios, sueldos, privilegios, defienden lo indefendible, sin ninguna capacidad política.
haciendo lo que llamamos un papelón. El presidente del Consejo de Ministros ha perdido todo el respeto en él y se ha convertido en una caricatura de sí mismo, con una argumentación política muy pobre ante flagrancias, evidencias contundentes, como esta colección de sellos que tenía la señorita Jennifer Paredes con casa en Cajamarca, por ejemplo, lo cual es gravísimo. Claro. Muy bien, entonces, el diagnóstico lo hemos discutido antes, Luis, aquí mismo. Sabemos que el Congreso tiene las herramientas constitucionales para actuar, no las está usando, no las usó desde el inicio. Hay el temor famoso desde el día 1 de usar la famosa bala de plata, porque saben que se van acercando a la posibilidad de un cierre constitucional del Congreso y prefieren ir procrastinando, ¿correcto? Hacen largadas para interpelar, para censurar e incluso censurar todo un gabinete pese a las pechadas permanentes del premier Aníbal Torres, porque no es la primera vez en las que dicen, bueno, si quieren censurarme, censúrenme, si quieren tumbarse un gabinete, háganlo. Y el Congreso no mira para el costado. Del otro lado, el presidente Castillo claramente no va a dar un paso al costado. Y entonces, como hemos dicho al inicio, ¿nos podemos quedar así 4 años más? ¿O qué podría pasar? Porque la situación se siente insostenible, en el día a día, en el costo de vida, en las decisiones erráticas y erradas que toma el presidente y que afectan a todos los peruanos. Sí, yo creo que ni el presidente va a poder aguantar 4 años, ni su gobierno, ni Perú Libre, ni el Congreso, ni los peruanos. Entonces, algo tiene que pasar en ese camino y no creo que tarde 4 años, creo que va a ser antes. No creo que va a haber alguna conjunción de movimientos políticos, de fuerzas políticas que van a generar el vacío al cual tendrá que entrar el presidente Castillo. Por lo pronto hay congresistas que aún lo sostienen, pero ante tantos escenarios que podría haber en el futuro, uno de ellos es la disolución del Congreso. Cuando estos congresistas vean que el presidente quiere disolverlos, lo que van a hacer es disolver al presidente para no perder el sueldo, los beneficios, los privilegios y, ¿por qué no?, los lobbies y otras cosas bajo la mesa que también benefician a algunos congresistas. Es una posibilidad. Otra posibilidad es que la calle se enardezca, ya lo demostró cuando el presidente quiso poner toque de queda hace unos meses y la calle lo presionó en pocas horas a rectificarse. Bueno, puede haber muchos caminos que se pueden generar y que conduzcan a un vacío, ¿no? Tal vez lo que sí tendríamos que ya ir analizando es lo que vendrá después, qué fuerzas políticas, qué conjunción política se va a dar y cómo vamos a dar gobernabilidad al Perú. Y pienso en esa línea, porque hablas, será la oposición política la que tendrá que suplir el vacío de poder que pudiera ocurrir en una transición. Pero es esta oposición con estos líderes con techo de vidrio los que también le dan oxígeno al presidente Pedro Castillo, porque tenemos a los líderes de los principales partidos políticos igualmente cuestionados, investigados por corrupción y por presuntamente liderar organizaciones criminales. Entonces, si el elenco estable es el que no aparece, porque yo no veo a ningún rostro representativo de la política que pueda salir y pechar con argumentos que los hay, lo que está ocurriendo con el gobierno de Pedro Castillo. No puede hacerlo la señora Keiko Fujimori, no puede hacerlo el señor Luna Gálvez de Podemos, el señor Rafael Aliaga, digamos, a ver, también es un personaje cuestionado. Acción Popular está quebrado y tiene el tema de los niños adentro y nos vamos quedando. Y encima cuando surgen movilizaciones que identifican con el expresidente, por ejemplo, Sagasti, los caviares y los tachan, ¿no? Les hacen el cargamontón y entonces tenemos una oposición fracturada, dividida y cuestionada. No hay títere con cabeza, según no. lo que muy bien describe Pamela. Ahora, pero digamos, claro, es que buena parte de la oposición que hoy enfrenta a Castillo por corrupción
es representativa de una derecha muy corrupta que dominó el Perú desde el año 80 hasta la fecha y que es una corrupción que nos ha puesto a Castillo, de tal manera que quienes quieren hoy resolver el problema, o una buena parte de los que hoy quieren resolver el problema, son causantes del problema, son Correcto. parte del problema. Entonces, coincido totalmente con lo que señala Pamela. Pero hay otros elementos, ¿no? Está la prensa, está la opinión pública, están las redes sociales, está la calle y está la fiscalía con investigaciones contundentes basadas en evidencias. Entonces, todo eso también es fuerza política que en un momento dado puede generar ese vacío y puede buscar un nuevo rumbo al país, Pamela. Y pudiera ocurrir, hemos escuchado en La Liberación, quisiera tocar el tema de Antauro Humala, porque a muchos se les pararon los pelos, ¿no? Antauro Humala, con ese discurso casi fascista que tiene, violento, reivindicó el andahuaylazo, el asesinato de los periodistas, de los policías, perdón, hizo un breve balance y habló de lo que estamos diciendo, ¿no? Nuestra vida republicana en los últimos 25 años han sido presidentes corruptos, presidentes de derecha, centro derecha, en fin, corruptos o procesados por corrupción, incluyendo a su hermano. Y mencionó al presidente Pedro Castillo. Está el resentimiento, por supuesto, del indulto prometido que no se concretó y que también lo criticó. Dijo, el primer gobierno de izquierda llega y parece ser más de lo mismo que hemos vivido. Una propuesta así, mano dura, disruptiva, como la de Antauro Humala, ¿pudiera tener cabida? Sí, esas circunstancias, no solo en el Perú, en todo el mundo, donde los sistemas políticos y los gobiernos han fallado ante la pandemia y que están mostrando problemas crónicos, estructurales que vienen de atrás, como es el caso de Perú, Chile, Colombia, lo que está generando en todo el mundo es un aumento de lo que yo llamo demanda de radicalismo. La gente quiere posturas radicales, firmes, fuertes, porque los términos medios no han resuelto nada. Al punto que no les importa que esas propuestas sean de izquierda o de derecha. Puede ser un Trump, un Bolsonaro, puede ser un Petro, un Boric o un radical de izquierda en el Perú, ¿no? Entonces, dentro de esa demanda de radicalismo, pues Antauro ha salido con este tratamiento y yo creo que es consciente de eso, ¿no? Creo que en este momento en que se habla de que se vayan todos, o de una vacancia, lo cual daría pie a una transición corta y a nuevas elecciones presidenciales, en fin, de cara a esa realidad, Antauro ha salido en el mejor momento, no ha tenido un desgaste previo, no ha tenido tiempo más que la carcelería, lo cual no le ha originado un desgaste, probablemente lo que haga es fumarse un porro, que le encanta, como ya lo ha demostrado, y de ahí hacer campaña. Entonces, él va a todo ese espacio de Perú libre. ¿No? Creo que ahí está su espacio, y ese espacio significó 20% y el primer lugar en la primera vuelta del año pasado, ¿no? De tal manera que de cara a una opción presidencial, él se está preparando para eso, ¿no? Creo que va a capitalizar ese espacio y es quien está en mejor situación en este momento. Por otro lado, no le va a convenir respaldar al régimen que le dio libertad, ¿no? Castillo está muy comprometido con corrupción, está en un desgaste muy profundo, no pasa del 20% de aprobación, entonces no es un buen aliado en este momento para los propósitos políticos de Antauro Humala. Hay abogados constitucionalistas que se han pronunciado sobre la posibilidad de discutir y que el Congreso asuma esta discusión y este debate de impedir que personas como Antauro Humala, que habiendo cumplido su condena, y eso ya es suficiente para considerarse rehabilitado y reinsertarse en la vida social, sean impedidos de acceder a cargos de elección en las urnas, de elección popular, o a la administración pública, como por los delitos por los que ha sido condenado, sedición, ¿no? Homicidio calificado, en fin. Así como se impide que quienes hayan cumplido condena por terrorismo puedan acceder a cargos del Estado o a las aulas desde el magisterio. ¿Sería antidemocrático o debiera ser una discusión que se tiene que llevar? Claro, lo que pasa es que ahora sería con nombre propio, ¿no? Lo cual no quita el derecho a los peruanos de que se haga esta discusión. No se ha hecho en el pasado. Mira,
Pamela, en Alemania, en Austria, si tú mencionas algo favorable al nazismo, te vas a la cárcel. Y son sociedades muy democráticas, muy defensoras de derechos humanos y de mucha libertad de expresión, Correcto. porque así se defiende el sistema político de aquellas barbaridades que representaron el nazismo. Acá no, acá con Castillo, 13 de los 18 ministros votaron en contra de la cremación de los restos de Abimael. Correcto. Hecho que los ponía automáticamente como simpatizantes de Abimael y Sendero Luminoso. En términos políticos era así. Entonces, acá en el Perú se puede hacer apología al terrorismo y hay una legislación, pero que en la práctica no sirve y se sigue exaltando el terrorismo, ¿no? En este caso, claro, es diferente la figura de Antauro. Es muy radical, ha hecho el andabuelazo, pero no creo que su movimiento cuasi militar tenga simpatías con el terrorismo, ¿no? No creo que los militares y el terrorismo son el agua y el aceite. Estuvieron enfrentados de una manera muy fuerte en los 80, comienzo de los 90, y esa herida no va a cicatrizar tan rápido, ¿no? Pero yo creo que muchos que han cometido delitos graves no deberían postular. Y sí, sería saludable para el país que se abra este debate, por más que se note oportunista y con nombre propio. Luis, como siempre, un gusto conversar contigo. Muchas gracias. Gracias por la invitación, Pamela. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.